Hola, bendiciones, buenas noches. Vamos a continuar con esta serie de discipulados acerca del nombre de nuestro Señor Jesucristo y estaríamos en el atributo, recuerden este atributo Anishem Kereku, que significaría mi nombre está en él. Mi nombre está en él, el nombre de Dios, el nombre de quién es Él, su esencia, todos sus atributos, todo quién es Él, radica precisamente en la persona de nuestro Señor Jesús, Yeshua. Vamos a comentar el día de hoy esta palabra griega, 4972, que sería sfragizo, y hablaríamos de lo que nos comenta, por ejemplo, en Strong o en otros comentarios de estudio, como son Swanson, Kittel, etcétera. Vamos a ver cómo nos presenta la palabra el atributo de sellados. El sellado o el sello también es nuestro Señor Jesucristo. Él es el sello, además de ser precisamente el Espíritu Santo o ser sellados con el Espíritu Santo. Vamos a ver a través de la palabra que somos sellados en Él, con Él, y somos sellados precisamente en su nombre, cuando su nombre es puesto sobre nosotros. Recordemos que en reiteradas ocasiones hemos comentado la oración sacerdotal: pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, ¿verdad? Que está en número 6, desde el 22 hasta el 27 inclusive, y es lo mismo que nos narra o nos dice, nos cuenta nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, a partir del verso 18 hasta el 20 inclusive, donde nos dice que le ha sido dada toda autoridad, todo poder, y por eso manda precisamente a bautizar o a poner o a sepultar, poner encima el nombre, poner su nombre sobre la frente, sobre las personas, sobre sus hijos, porque está formando precisamente su linaje. Y bueno, pues vamos a ver prácticamente la última parte del versículo 13. Voy a proclamarlo, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Acuérdense que hace 8 días estábamos comentando cómo creemos en él, o la manera de creer en él se refiere precisamente a su nombre. Nos remitimos a todas las citas que estuvimos viendo el discipulado pasado, ¿verdad? Donde habla precisamente de creer en el nombre, creer en él, creer en nuestro Señor Jesucristo es sinónimo o es exactamente lo mismo que creer en su nombre. Y luego veamos la última parte que dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y vamos a ver precisamente esta palabra, decíamos, el griego 4972, que es sellados. ¿Cómo somos sellados? Sellado en el griego, es fraigizo propiamente, esta palabra, que es una transliteración, ¿verdad?, de la palabra griega, nos habla de varios aspectos. Primero vamos a ver que es marcar por posesión, es decir, se pone una marca en el sentido de dar la propiedad o de detentar la propiedad sobre algo o sobre alguien. Pero también cuando habla de ser sellado, se refiere a definir la identidad de alguien. Es decir, se define la identidad de una persona. Y acuérdense que hemos comentado, por ejemplo, si nosotros tenemos una identificación, es, pues, por ejemplo, una credencial, una licencia, el INE, no sé, alguna credencial, y la persona que aparece ahí, si es nuestra, pues es exactamente igual a nosotros, es idéntica a nosotros. Esa fotografía, pues, es idéntica a la persona que la porta, al propietario de esa identificación. Entonces, vayamos observando cómo el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando nos sella,
lo que está haciendo es definir nuestra identidad. Por eso somos, por ejemplo, nos dicen cristianos. ¿Por qué? Porque creemos precisamente en nuestro Señor, el Cristo, el cual es Dios, como dicen Romanos 9:5. Pero también manifiesta, expresa esta palabra de ser sellado, es entregar de una manera segura o entregar a salvo a una persona o un mensaje, sin tergiversarlo, sin cambiarlo, entregarlo tal como es, idéntico. Pero también esto simbolizaría o ejemplificaría testificar, es decir, hacer saber o mostrar claramente un mensaje. Yo les hago saber un mensaje claramente. ¿Por qué? Porque lo que repito es lo que está precisamente en la palabra. Y entonces lo que estoy haciendo es testificar, estoy dando testimonio de lo que dice Él en su palabra. Y entonces hacemos saber lo que Él quiere, no lo que nos conviene a nosotros. Hacemos saber su nombre, no lo que es para nuestro vientre, las cosas que nosotros podemos adquirir o tratar de robarle, déjenme decirlo así, a nuestro Señor, que eso no es posible, pero bueno, en nuestra mentalidad a veces estamos enfrascados en tratar de obtener algo a toda costa. También significa certificar, hablando de este testimonio que es verídico, pues también es certificar. Y cuando se hace una certificación, hay una veracidad de que lo que está plasmado en un lugar, en un documento, por ejemplo, en una escritura pública, es veraz, es verdad, y no puede ser de otra manera. Y también otro significado que tiene sellar o ser sellado o sello es ocultar. Y es ocultado precisamente para que no se pueda ver. Y si se puede ver, es solamente porque es revelado. ¿Revelado por quién? Pues por él mismo. Vamos a ver una palabra similar. Si se fijan, es el griego 4973. Una palabra similar que en su transliteración sería sfragis. Esta palabra es también derivada, o más bien el griego 72, ¿verdad? Deriva de este griego 73 y viene o deviene precisamente de lo que implica la propiedad. Es un emblema, es un sello, un símbolo que da testimonio, que certifica, que da veracidad de que una cosa le pertenece a una persona. Por ejemplo, una factura de, no sé, de algún mueble o de alguna computadora, por ejemplo, de un vehículo, certifica esa factura que está a tu nombre y que tú eres él propietario. Entonces es un emblema de propiedad y por eso da la seguridad, una seguridad de que lo que consta ahí es certero, es veraz. Y este sello, también esta palabra esfragis, también significa sello o ser sellado, o el que sella también hace una alusión a lo que pasa, por ejemplo, en Ezequiel 9, ¿verdad? En los versículos 4 y 6 específicamente, donde Yahvé da una orden y dice que pongan una señal, una letra sobre las frentes de las personas. ¿Para qué? Pues para que estas personas no mueran, no fallezcan. Ustedes pueden ver ahí en casita su pasaje en Ezequiel 9, versos 4 y 6, y lo que se pone o lo que se ordena poner, si ustedes lo ven en español, va a decir siempre generalmente una señal. Por ejemplo, en la Biblia textual 4 dice, pondrán una tab, que es la letra, la última letra del alefato hebreo, y esta letra simbolizaría una señal, pero también ejemplifica confianza, pero también es una firma que da autenticidad, certeza o veracidad de que importa esa señal en la frente,
va a estar exento de la sentencia de muerte. Y entonces estamos hablando ahí del Hebreo 8420, ustedes podrán checarlo ahí en alguna concordancia, ¿verdad? Y precisamente todas las personas que son selladas van a quedar preservadas de la destrucción o de la muerte porque fueron marcadas precisamente para una recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Pues la promesa de la vida eterna. También ya habíamos comentado la promesa de la vida eterna. Lo comentamos, por ejemplo, en los discipulados pasados y en el sermón del domingo pasado. También estuvimos hablando de estos atributos, la señal, el Espíritu Santo, la sangre, el pacto, ¿se acuerdan? La ley. Está hablando de la misma persona, de nuestro Señor Jesús, Yeshua, el Espíritu o la sangre que es vida, sus palabras que son espíritu y que son vida. Está hablando exactamente de la misma persona, está hablando de él. Y entonces, bueno, vamos a empezar a ver a la luz de la palabra cómo esta señal se va poniendo precisamente sobre ciertas personas, ¿verdad? Que van a ser quienes van a seguir reproduciendo esa señal o llevando esa señal. Vamos, por ejemplo, al Apocalipsis 9:4. Dice este verso, y les fue dicho a los ángeles, ustedes vean el pasaje completo ahí en el capítulo 9, los ángeles de las 7 trompetas, ¿verdad? Que no hicieran daño a uno de ellos, es el quinto ángel, le dicen, no hagas daño, no vayas a hacer daño. ¿A quién? Fíjense, a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello. Aquí está el griego 73, terminación 73, ¿verdad? Que sería fragis y es el sello, es un sello que es puesto sobre la frente de esas personas, pero dice que es el sello de Dios. Vimos en Ezequiel que ese sello es el sello de una letra, Tab, que significaría precisamente la confianza o la certeza de que fuimos perdonados o esa persona fue perdonada y quedó liberada, ¿verdad? O preservada precisamente de la sentencia de muerte y por lo tanto tiene vida eterna. Entonces, ese sello, veamos que es el sello de Dios. Pero vamos a seguir viendo otras citas, ¿verdad? Para que vayamos viendo a qué se refiere este sello y quién es ese sello. Vamos, por ejemplo, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 26, al 36, y dice así la palabra. Jesús les respondió diciendo, de cierto os digo, me buscáis no porque viste señales. Vamos a empezar a poner atención desde aquí. Visteis señales, sino porque comisteis, dice, de los panes y os hartasteis. Entonces veamos cómo no se refiere las personas que se acercan a él, no lo hacen porque están buscando la señal, y la señal es él. ¿Se acuerdan que les dice a los fariseos, ustedes están escudriñando la escritura? Ayúdenme ahí con sus micrófonos, por favor, para que no se oiga ruido y se vicie. Acuérdense que les dice, ustedes buscan en la escritura, pero no se dan cuenta que toda la escritura me señala a mí, la señal soy yo, y yo soy la vida eterna. Están buscando la vida eterna, quieren encontrar la vida eterna ahí en esta escritura, ¿verdad? Y no pasa de ser letra muerta, porque no se dan cuenta que esa escritura está señalando a una persona, porque es espíritu y es vida. Y la vida eterna, acuérdense, 1 de Juan 5:20, pues es nuestro Señor Jesucristo. Entonces veamos cómo aquí nos habla de esas señales. Y dice, ustedes no se fijaron en la señal está apuntando a mí. Esas señales son los atributos de mi nombre, es lo que está diciendo Jesús, que señalan quién soy yo. Y ustedes se quedan solamente con la comida material. Es lo que sucede con el Padre Nuestro, nos quedamos con la comida material. Pensamos que el pan nuestro de cada día es el alimento, la papa. Y mis hermanos, Jesús está hablando de su nombre santificado, o sea, el nombre, así como se hace tu voluntad en el cielo, que se haga también en la tierra. ¿Qué es lo que se hace en el cielo?
adoración de la eternidad hasta la eternidad del nombre. Y entonces esos atributos que nosotros le damos al Señor como ofrenda, esos atributos es el pan nuestro de cada día. Pero nosotros estamos ocupados en el pan material y no en las señales. Las señales son los atributos de su nombre. Y luego en el versículo 27, por eso dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por aquella comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es esa comida entonces que nos lleva a la vida eterna? Pues su nombre. Lo vamos a ir viendo ahorita, ya vimos 2 citas, ¿verdad? Vamos a seguir viendo más. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Por qué? Dice, porque a este, fíjense, selló Dios el Padre. Y entonces volvemos a ver esta palabra sfragizo, ¿verdad? El griego 4972, que ya comentábamos, es el sello, es el nombre, es su certeza, la certeza de que la verdad de que Él está en nosotros y que Él es la verdad, que Él es la vida. El sello es el nombre, cada uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Primero, están perdidos en el espacio, como mucha gente, están perdidos en el espacio porque están afanados en los panes en lugar de buscar el pan vivo, que es Jesús. Y luego están afanados en realizar obras para poder hacer, dice, realizar las obras de Dios. Están afanados en qué podemos hacer para obtener la salvación. O, una vez obtenida la salvación, ¿qué podemos hacer para mantenerla? Nada, absolutamente. Nada podemos hacer. Es un don de Dios. Es por gracia. Por eso comentábamos, es revelación. ¿Se acuerdan que dijimos? Sello es algo que está oculto, pero es oculto para que no lo pueda ver quien no tiene la revelación. ¿Qué les contesta Jesús? Esta es la obra de Dios. Por principio de cuentas, les dice el maestro, no son obras, solamente hay una sola obra. ¿Cuál es? Creer en el que Él envió. Y entonces volvemos o regresa nuevamente a lo que estábamos comentando. Creer en Él. Efesios 1:13. Los que creen en Él. ¿Sí se están dando cuenta? Creer en Él, creer en el nombre. Le dijeron, ¿qué señal haces tú? Fíjense, ya bien doctos ellos, ahora ya le contestan a Jesús de tú a tú, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Piensan que las señales son para ver y creer, no para adorar y glorificar. Entonces ellos están esperando la señal para poder ver y creer. ¿Qué obra haces? Le dicen. ¿Cuál es la obra que vas a hacer? Jesús les contesta, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ya les está diciendo quién es el pan, mis hermanos. Ellos le dijeron, Señor, danos entonces de ese pan, danos de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que cree en mí, no tendrá sed jamás. Y fíjense cómo cierra el maestro. Pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Qué triste, mis hermanos, que suceda esta situación. Creemos y decimos creer en Jesús. Lo aceptamos como el Salvador, porque me salvó. Lo acepto como el Redentor, porque me redimió. Lo acepto como un montón de cosas. El camino, porque a mí me conduce a la salvación o me conduce a la vida eterna. Me
me. Pero pasamos por alto que Jesús dice, si no creen que yo soy, están muertos en sus pecados. Creemos lo que nos conviene acerca de Jesús. Creemos que es el hijito de Dios que vino a salvarme, porque me ama tanto que dio su vida por mí. Pero no creemos que Él es el Dios todopoderoso del universo, que Él es el creador de todo, absolutamente todo cuanto existe, que Él es el Padre encarnado, Emmanuel, Dios en y con nosotros. Eso no lo creemos. Por eso les dice Jesús, no creen, me han visto, pero no creen. Están perdidos, están muertos en sus pecados. Y qué triste, mis hermanos, que sigue sucediendo exactamente lo mismo en muchas congregaciones que aceptamos solamente a Jesús a nuestra conveniencia. Y nos estamos haciendo una imagen, transgrediendo el primer mandamiento, y prácticamente está pegado con el segundo. Dios es uno. ¿Se acuerdan? Yahvé Echad, uno es. No te hagas imagen. No te hagas imagen ni siquiera de mí, dice. Y vean en Deuteronomio, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6, porque cuando yo hablé contigo no viste ninguna imagen. No te hagas imagen, porque hacerte una imagen acerca de mí es hacerte un ídolo, es lo que nos está diciendo el Señor. Y nosotros somos especialistas en hacer imágenes de Él. Un Dios creado a mi complacencia, para mi vientre, para mis necesidades. Es mi Salvador. No, mi hermano, no es mi Salvador, es la salvación. Y como es la salvación, luego entonces salvó a toda la humanidad y dentro de la humanidad me salva a mí. Pero el importante no soy yo, el importante es Él, estamos comprendiendo. Vamos a Romanos 15, versos 28 y 29. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado con seguridad, aquí fíjense lo que dice Pablo, literalmente dice, cuando les haya sellado este fruto, estaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, fíjense, voy a llegar con abundancia de la bendición de Cristo. Aquí me van a decir, ¿qué tiene que ver el griego 4972 que habla de sellar? Bueno, pues ya vimos aquí, entregado con seguridad, es una entrega segura, certera, veraz, es un sello, es una certificación. ¿Pero qué es lo que está certificando Pablo? El fruto. ¿Cuál fruto? La abundancia de la bendición de Cristo. Vean lo que hemos estado viendo desde hace ya varios meses en Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3 y ahorita vamos en el versículo 13. Vamos a regresarnos unos versículos, aquí los puse abajo, si se dan cuenta, aquí mismo en Romanos 15, vamos a ver desde el verso 15 hasta el 21, para poder entender cuál es el fruto al que se está refiriendo Pablo. Fíjense, pero se escribía en algunos puntos osadamente, como haciendo recordar por medio de la gracia que me fue dada por Dios. Vamos a empezar por ahí. La gracia que le fue dada. Propósito, fíjense, para ser servidor de Cristo Jesús a los gentiles. ¿Para qué le fue dada esa gracia? ¿Para qué le fue revelado? ¿Para qué ese sello fue quitado delante de Pablo para que pudiera ver? Fíjense, propósito, verso 16, ser servidor. ¿Cómo? Fíjense, oficiar como sacerdote el Evangelio de Dios. Es la revelación. Por eso Pablo pudo ver, porque ese sello fue quitado. Recuerden que se lo selló el Señor porque lo dejó ciego y luego le quitó ese sello para poder revelarle su nombre y entonces Pablo pudiera ir a las naciones, ¿verdad?, a predicar el nombre. ¿Estamos comprendiendo? El Evangelio de Dios. Observen, se los puse ahí con rojo. El Evangelio de Dios. Pero fíjense, oficiar como sacerdote. Ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan también?
en Malaquías, en 1 Pedro 2:9, somos real sacerdocio, nación santa. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tenemos la obligación de predicar, discipular, comentar, testificar, promover, compartir, etcétera, su nombre. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de predicar el Evangelio de Dios? Propósito, fíjense, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa ofrenda? Pues el fruto, mis hermanos. Hebreos 13:15, ¿se acuerdan? Fruto de labios que confiesan su nombre. Verso 17. Tengo pues motivo para gloriarme en Cristo Jesús en lo que se refiere a Dios. ¿En qué se gloria Pablo? ¿No es en qué? Fíjense, motivo para gloriarme en Cristo Jesús en lo que se refiere a Dios. No es en qué, sino en quién se gloria. ¿Alguien tiene algo de qué jactarse o de qué gloriarse? Gloríese en el Señor, dice, ¿se acuerdan? En Corintios, y es una cita también del Antiguo Testamento, etcétera. Está repetida constantemente en la Biblia, mis hermanos, en Jeremías, en los Salmos. Verso 18, pero no osaré de ser osado, esa osadía, no, dice, hablar sino lo que Cristo ha obrado por medio de mí. ¿Qué es lo que hace Pablo? Habla de lo que Cristo obra en él, propósito para traer a obediencia a los gentiles. Ese es el propósito, mis hermanos, que los gentiles obedezcan por palabra, por obra, con poder de señales milagrosas, prodigios, por el poder del Espíritu. Todo esto es hecho no por Pablo, dice, es por el poder del Espíritu y propósito, con el propósito de proclamar plenamente el Evangelio de Cristo. Vean lo que dice el versículo 16, el Evangelio de Dios. Vean lo que dice el versículo 19, el Evangelio de Cristo. Pero sabemos que hay un solo evangelio, mis hermanos. El evangelio de Dios no es uno y el evangelio de Cristo es otro. Es uno. El evangelio de Dios es el evangelio de Cristo, desde Jerusalén hasta Ilírico. Así esforzándome de esta manera a anunciar la buena noticia. ¿De qué otra manera la llama Pablo? Le dice el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, la buena noticia, el Espíritu Santo, el poder. ¿Se acuerdan? Lo vimos la sesión pasada. Cristo es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. No donde Cristo ya fuera conocido para no edificar. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Edificando, construyendo, dice, sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes no fue anunciado acerca de él, verán, y los que no habían oído, entenderán. ¿Cómo van a entender, mis hermanos? ¿Se acuerdan en Romanos 10? Pues invocando el nombre. Vean Romanos 10. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar si no se predica? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Tenemos que enviar a la gente a predicar, mis hermanos. Tenemos que enseñarle a la gente a predicar el nombre, pero para eso tenemos que enseñarles el nombre y sus atributos. Si no, entonces, ¿qué vamos a predicar? Vamos a predicar letra. Vamos a continuar con Juan 3, 31 al 36. El que viene de arriba está sobre todos, el que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está sobre todos. Lo que ha visto y oído, esto testifica. ¿Quién? El que viene de arriba. ¿Quién es? Pues Jesús, mis hermanos. Pero, nadie recibe su testimonio. Qué triste. Nadie recibe su testimonio. 33. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. Mi hermano, ¿tú ya creíste quién es Jesús? ¿Tú ya creíste quién es Yeshua? ¿Tú ya creíste en su nombre? Fíjate lo que sucede. Si tú recibes su testimonio, cuando tú hablas, lo que estás haciendo es testificar.
Pero no solamente estás diciendo cosas o repitiendo cosas, estás certificando que Dios es veraz. Haz de cuenta que eres un notario público que está dando fe pública de que lo que estás diciendo es verdad. ¿Se acuerdan que les he comentado? Algunas veces me dicen, entonces tú tienes la verdad. No es que yo la tenga, mi hermano, ve lo que dice aquí. No estamos presumiendo absolutamente de nada. Es un don, es una gracia, es algo que nos fue dado, que no es nuestro. Fíjense, Juan 3:33, si ya recibiste su testimonio, lo que tú estás haciendo es certificar que Dios es verdad. ¿Estamos comprendiendo? Y lo que predicas es quién es Él. No predicas otra cosa, solamente sus atributos. Ahorita lo vamos a ver en las siguientes citas. Verso 34. Pues, fíjense la explicación, aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios. Esos ya no somos nosotros. Aquel a quien Dios envió, ¿quién es el enviado? El llamado, ¿se acuerdan? Lo acabamos de ver en las predicaciones los domingos, o también en los discipulados pasados. Jesús, mis hermanos. Él habla las palabras de Dios. ¿Por qué? Dice, fíjense, porque cuando habla, fíjense lo que pasa, da el espíritu sin medida. Por eso dice Jesús en Juan 63, mis palabras que son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que habla Jesús? Atributo tras atributo. Verso 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Cuáles son todas las cosas? Los atributos de su nombre. 36, el que cree en el Hijo, acuérdate, creer en su nombre, creer en Él, tiene vida eterna. Pero el que desobedece, o sea, si no crees, no verás la vida. Es lo que dice Juan 8:24, cuando le dice a los fariseos, si no creen que yo soy, están muertos. ¿Por qué? Vean lo que dice aquí, parte final del verso 36. La ira de Dios permanece sobre él. ¿Te acuerdas que dijimos que ese sello también es una garantía de que tú, si eres sellado, si te pusieron el nombre en la cabezota, en la frente, estás sellado y entonces hay una garantía de que la sentencia de muerte no te alcanza? Estás exento. ¿Estamos comprendiendo eso? Fuimos preservados por creer en su nombre, porque su nombre está sobre nosotros. Y entonces Él pasa y ve, es lo mismo del Éxodo, mis hermanos, en la Pascua. Cuando sale el pueblo de Israel, ¿se están dando cuenta? Cuando Jesús libera a su pueblo de Israel, Judas 1:5, acuérdense, Jesús liberó a su pueblo, Judas 1:5, en Egipto. Cuando lo saca, no ponen con sangre en las puertas una marca, un sello, en donde arriba, no en la puerta, en los dinteles, o sea, en la parte superior de la puerta, ponen un sello. Pues la sangre, mis hermanos, es el TAP. Lo que estábamos viendo ahorita en Ezequiel 9, si se están fijando, es el nombre, el sello, la certeza, la garantía. Vamos a Efesios 4:30. Ya vimos lo que está haciendo Jesús en tu vida, mi hermano. No entristezcas, dice, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Ya fuiste sellado, ya pusieron el nombre sobre ti. No entristezcas al Espíritu Santo. ¿Cómo lo entristecemos, mis hermanos? Cuando desobedeces. Porque el que desobedece no verá la vida. La ira de Dios permanece sobre él. Si no obedeces, si no crees en su nombre, estás muerto. No estás exento. Pero es que me congrego en la iglesia. Qué bueno. No veo ninguna parte de la Biblia que diga que la iglesia dio su vida por ti y te salvó. ¿Estamos comprendiendo esto? Segunda de Timoteo 2:19. Sin embargo,
El sólido fundamento de Dios sigue en pie. Mis hermanos, está hablando de una persona. No podemos poner otro fundamento sino el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Eso dice la palabra. El sólido fundamento de Dios sigue en pie, teniendo este sello. ¿Por qué ese fundamento tiene un sello? Aquí regresamos al griego 4973, ¿se acuerdan? Spragis, que es lo mismo, la garantía de propiedad, de identidad. Por eso dice, fíjense, conoció el Señor a los que son suyos. Pone el nombre de Jesús sobre ti, un atributo o sus atributos sobre ti, y entonces eres idéntico a Él. ¿Estás comprendiendo? Eres idéntico a Él. Pero ve lo que dice después, apártate de iniquidad. Nosotros vemos iniquidad e inmediatamente pensamos, la iniquidad es cometer pecado, y el pecado es robar, matar, adulterar. Sí, mi hermano, pero fíjate lo que dice en griego. Adiquía, injusticia o infidelidad. Eso es lo que está diciendo el Señor. No seas injusto. ¿Te acuerdas que el Espíritu Santo va a venir y nos va a convencer de pecado, justicia y juicio? Pecado, porque no creemos en Él. Justicia, porque Él es el Padre. Eso es lo justo, declarar quién es Él, que Él es Dios. Lo vimos ahorita. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, la buena noticia. Su nombre, Él, es el mismo. ¿Qué es la iniquidad? No hacer eso, mis hermanos. Efesios 4:30, otra vez. No entristezcas al Espíritu Santo. El sólido fundamento, el sello, está puesto sobre ti, mi hermano. Haz lo que tienes que hacer. Y andamos buscando una congregación para congregarnos con nuestra familia, para sentirnos bien, donde nos hablen bonito, donde estemos cómodos, donde le hablen a nuestros hijos para que les den consejos. Mi hermano, estás buscando un ídolo. Eso es lo que estás haciendo. Un ídolo para tu vientre nada más. Busca donde te hablen de su nombre. Ahí es donde debes de estar. Estamos comprendiendo. Pero ya vimos las citas anteriores. Repásalo, por favor. Repasa este audio cuando lo mandemos y escucha las citas, mi hermano, lo que te está diciendo el Señor. Deja de hacer eso. Ya fuiste salvado, ya te fue puesto el sello, ya fuiste señalado. Deja de vivir para ti, para tu familia. Vive para Él. No seas ingrato. Esto es lo que está diciendo aquí. Injusto, infiel. Eso es lo que eres. Si tienes el nombre de Jesús sobre ti y no estás predicando su nombre, escuchando su nombre, alimentándote de su nombre, eres inicuo. ¿Dónde dice eso? Segunda de Timoteo 2:19. Apártate de iniquidad. Apártate de tu vientre, de tu comodidad. Todo el que pronuncia, fíjate, el griego es onomazo, significa invocar, significa nombrar, pero también es el que ha tomado nombre. Mi hermano, los que son padres lo van a entender perfectamente, y los que son hijos también. ¿Por qué tienes los apellidos, si eres hijo, por qué tienes los apellidos de tu padre y de tu madre? Pues porque te lo dieron, tomaste el nombre de ellos. Y si eres papá y eres mamá, pues le diste los apellidos a tu hijo. Y entonces tu hijo tomó el nombre de ti. ¿Entiendes lo que significa onomazo? Invocar, que has tomado el nombre. O sea, ahora te nombras por el nombre de Jesús.
eres su hijo. Juan 1:12. A todos los que creen en su nombre reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Ya vimos el Evangelio de Dios y el Evangelio de Cristo. Es el mismo. Todo el que pronuncia, el que invoca, el que nombra, el que ha sido tomado por el nombre del Señor, apártese de iniquidad. Deja de pensar en tu vientre, mi hermano. Deja de pensar en tu familia. Piensa en Él. Efesios 3:14. Por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por si te queda duda de que el nombre está puesto sobre ti, y ve, es exactamente el mismo griego. Invocar. Tomaste el nombre de Él. Te fue dado. No te lo ganaste. Te fue dado por gracia. Vamos a Apocalipsis 7. Vamos a entrar ya de fondo en cómo el nombre es puesto, cómo el nombre está sellado en nuestras frentes. Fíjense, Apocalipsis 7, del 2 al 5. Inclusive hasta el verso 8, aquí les puse una notita, ¿verdad? Para no poner toda la cita. Fíjense bien, vi también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol que tenía un sello. Aquí es el griego 4973, ¿sale? Y está en singular, ¿va? Dice, del Dios vivo, sello del Dios vivo, te van a poner un sello. Clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les fue concedido dañar la tierra y el mar. Acuérdate lo que vimos en Ezequiel, y acuérdate lo que estábamos comentando del sello. Acuérdate lo que pasó en la Pascua cuando sale el pueblo de Israel, o Jesús saca a su pueblo de Israel de Egipto. Cómo pone el sello, la sangre, encima de las puertas. Fíjate, no dañéis la tierra, el mar, ni los árboles, es lo mismo que estábamos viendo hace ratito en Ezequiel, hasta que sellemos, aquí ya es el griego 4972, en la frente, o sea, en tu cabeza, arriba, es el bautismo, si te das cuenta, están poniendo el nombre sobre ti, la bendición sacerdotal, a los esclavos de nuestro Dios, que eres esclavo de tu Dios, mi hermano. Y oí el número de los sellados, otra vez griego 4972, sellados, ¿cuántos? Observa, escucha, 144,000, ¿qué? Sellados, el mismo griego 4972, de toda tribu de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, el mismo griego, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, y así te vas, y están las 12 tribus de Israel, todos sellados, son los 144,000. ¿En dónde les pusieron el sello? En la frente. Bautizados, sepultados. El nombre se puso sobre ellos. ¿Estamos comprendiendo? La tab, la letra tab, confianza, la absolución. Apocalipsis 14:1, fíjense, miré y he aquí el corderito en pie sobre el monte Sión, y con él, ¿cuántos estaban? 144,000. ¿Quién está parado? ¿Quién está de pie? El corderito, ¿ok? ¿Y qué tienen esos 144,000? Dice su nombre. Y el nombre de su Padre escrito en las frentes. Ahorita vamos a hacer el comentario sobre este versículo. Porque a veces podemos, con las versiones en español, podemos perdernos y decir, pues ya ves cómo es el nombre del corderito y el nombre del Padre, y entonces son 2 nombres. Pues la Biblia dice que nada más hay un solo nombre, mi hermano. Y te acuerdas que hemos visto en Efesios, en 2 Corintios, etcétera, principalmente Efesios 4, 4 al 6, verso 5 específicamente, es un solo Señor y es un solo Padre. Observa esto.
Te puse la misma cita, Apocalipsis 14:1, en la Biblia de las Américas, otra versión, pero te la estoy poniendo con Strong. A veces les pongo la Reina Valera, generalmente usamos esa. Les puse otra para que vean que es lo mismo exactamente. Y vamos a poner atención en todo lo que te estoy sombreando en azul, mis hermanos. Dice, él, pero lo que te estoy sombreando en azul está en singular. Luego dice, nombre está en singular. Si te fijas, dice N-A-S-N. La S es singular. Cuando hay una P, significa que es plural. Aquí dice él, singular. Luego nombre, singular. De él, singular. Y el singular, nombre, singular. De su, singular. Pero fíjate, cuando dice de su, es autos en griego. O sea, no es el nombre de alguien y el nombre mío, sino es el mismo nombre mío. Te lo voy a decir de otra manera, te lo voy a parafrasear. Voy a poner sobre ti mi nombre de mí. Me vas a decir, eso es un pleonasmo, es para que no haya duda de que el nombre que voy a poner arriba de ti es el mío. Eso es lo que dice en griego, mi hermano. Y luego dice Padre, otra vez singular. Escrito, ¿sí? Escrito, aquí ya empiezan las P's. ¿Ya se fijaron? En la, fíjense, en la P otra vez, frente, P, o sea, plural, ¿ya se fijaron? En realidad aquí diría en las frentes de esos 144,000. Ahí son muchos, son 144,000. Por eso no es en la frente. En griego dice en las frentes. ¿Por qué? Porque son muchos. Pero ¿por qué cuando habla del nombre todo lo dice en singular? Te voy a poner la misma cita de Apocalipsis 14:1, te la puse en dos traducciones diferentes, Nueva Versión Purificada y traducción Kadosh Israelita Mesiánica. Fíjate lo que dice, voy a poner el nombre del Padre en sus frentes. Y la traducción Kadosh dice el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Estas dos traducciones lo hacen correctamente al finalizar. ¿Sí se están fijando? Frentes, porque es plural. Pero cuando hablan del nombre de sí mismo, dicen que el nombre del corderito, aquí no se menciona al Padre, ¿ya se fijaron? El nombre del corderito es el que está de pie, es el nombre del Padre. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Por eso te vuelvo a poner aquí abajo Efesios 1:13, la última parte. Habéis creído en Él, en su nombre. Y entonces, fíjate lo que sucedió, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, la sangre, acuérdate, la vida, el pacto o el nuevo pacto, la ley, es el atributo de su nombre, es su nombre. Con eso fuimos sellados, con el nombre. Vamos a Apocalipsis 7, vamos a continuar para que veamos cuál es el propósito de ser sellados. Fíjense, ¿para qué pusieron el nombre sobre ti? Después de esto miré y aquí una gran multitud. Aparte de los 144,000, ahora hay una gran multitud, fíjate, la cual nadie podía contar. Ya no son 144,000. Dice, nadie podía contar. De toda nación y tribu, pueblos y lenguas que estaban en pie delante del trono, delante del corderito, de ese corderito que acabamos de ver ahorita, vestidos de ropas blancas. Vamos a poner atención en esto, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos. ¿Qué es lo que hacen? Fíjate, verso 10, claman a gran voz diciendo, mi hermano, cuando realmente el Señor ha puesto su nombre sobre ti y tú ya fuiste sellado y le haces caso, mi hermano, lo único que sale de ti es una gran voz diciendo,
La salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono al corderito. ¿Te acuerdas que está ahí? Esto es el corderito. Si observas los atributos que estuvimos mandando en la tarde, mis hermanos, la diestra de Dios y la diestra que hace proezas, pusimos ahí unas notas y dijimos, Dios no tiene órganos, y pusimos el fundamento bíblico, mis hermanos. Dios no tiene ojos, Dios no tiene boca, Dios no tiene derecha y mano izquierda y pie derecho y pie izquierdo, mi hermano. Es Dios. No tiene órganos como nosotros. La diestra es Él mismo. Estamos comprendiendo. El corderito es el que está sentado, pues es Él. Ya lo vimos ahorita en la otra cita. Te lo puse ahí en 4 o 5 versiones, no me acuerdo. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y cayeron sobre sus rostros delante del trono y ¿qué es lo que hacen? Adoraron a Dios. Esa es la señal, mis hermanos. ¿Te acuerdas de Éxodo 3:12? Los voy a sacar por el desierto, los voy a llevar 3 días por el desierto y cuando lleguen a mi monte les voy a dar una señal. ¿Cuál es? Me van a adorar. Me van a servir. Verso 12, diciendo amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Mi hermano, cuando el Señor es una realidad en tu vida, no sale otra cosa que adoración y alabanza, porque es su fruto. ¿Te acuerdas qué es lo que hace Pablo? El fruto, les voy a dar el fruto. ¿Cuál es el fruto, mi hermano? El nombre, adoración, gloria a Dios. Aquí no habla de peticiones, no habla de acciones de gracia, mis hermanos. No habla de intercesión, adoración. Y no te estoy diciendo que no le des gracias a Dios. Fíjate lo que sucede cuando el Señor es una realidad en tu vida. Hay un cambio radical. Te mueres y eres resucitado, mi hermano. Él te quita la vida y te resucita juntamente con Él. ¿Para qué? Para que proclames su nombre. Continuamos los versículos del 13 al 15, mis hermanos, ahí mismo en Apocalipsis 7. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son y de dónde vienen estos vestidos con ropas blancas? Acuérdate, ropas blancas. ¿Te acuerdas que ahí en los Salmos David canta y dice, tú has blanqueado mis ropas como ningún blanqueador lo puede hacer en el mundo? Pero dice que las has blanqueado con la sangre. Mi hermano, yo nunca he visto una ropa blanca que la eches a lavar con sangre y salga blanca. ¿De qué está hablando? Le he dicho, Señor mío, tú lo sabes. Me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y lavaron sus ropas y la blanquearon en la sangre del corderito. ¿Qué significa que nosotros traemos ropas blancas? ¿Y qué significa, mi hermano, que lavamos las ropas y las blanqueamos? ¿Fuimos nosotros? Ahorita lo vamos a ver en Hechos 22:16. Verso 15. Por eso están delante del trono de Dios. Por eso, porque están lavadas sus ropas, por eso pueden estar delante del trono de Dios y le sirven o le adoran de día y de noche en su santuario. ¿Qué hacen los serafines día y noche, de eternidad a eternidad, delante del trono de Dios? Pues los sirven, ¿cómo? Cantándole santo, santo, santo es el Señor. Y fíjate, el que está sentado en el trono, ¿quién? El corderito. ¿Qué va a hacer? Dice, extiende su tabernáculo, su casa, su morada sobre ellos. Es Emmanuel, mis hermanos. Dios viviendo en ti. Aquí te puse otra vez para que te acuerdes, Éxodo 3:12, la señal, ¿te acuerdas? Me van a adorar. ¿Y qué le dice Dios, Yahvé, o el ángel de Yahvé? ¿Qué le dice a Moisés en el versículo 15? Esto es lo que le vas a decir a mi pueblo cuando lo saques. Yahvé es mi nombre
y así me van a recordar de generación en generación. Es el Deuteronomio 6, verso 4, mis hermanos. Yahvé uno es. Y repíteselo a tus hijos y a los hijos de tus hijos de generación en generación. La pregunta es, ¿lo haces? Este es mi nombre para siempre. Esto es lo que hacen sus hijos, hablar de su nombre. Estamos comprendiendo. ¿Cuáles son esas ropas blancas o cómo quedaron blanqueadas esas ropas? Hechos 22:16. Ahora pues, ¿qué esperas? Levántate, sé bautizado, sepultado, acuérdate, lavado, lava tus pecados. ¿Cómo quedaron blanqueadas esas ropas? Lava tus pecados. ¿Cómo? ¿Cómo dicen mis hermanos? Invocando su nombre. ¡Wow! Invocando su nombre. O sea, poniendo el nombre sobre ti. Si nadie lo pone, mi hermano, a lo mejor me dices, pues es que nadie ha puesto el nombre sobre mí. Mi hermano, pues estás escuchando y ahorita alguien, ¿verdad? Es el Señor, está poniendo el nombre sobre ti, usando este video o la predicación o las postales, la cita, no sé, pero el Señor está poniendo su nombre sobre ti. Búscalo, búscalo, para que Él ponga más atributos sobre ti. Ve los atributos que mandamos el día de ayer, mi hermano. Homer, wow, wow. Vean lo que pusimos ayer. Vean el atributo que mandé también en la tarde, el día de hoy, mis hermanos. Escúchenlo, oren con las citas que están ahí, ábranlas. Esos atributos que les comparto son para que ustedes tengan su devocional, mis hermanos, y conozcan quién es Dios. No es nada más para rellenar el grupo que tenemos ahí de oración, de WhatsApp. Ábranlo. Él revela su nombre, está revelando su nombre. Nos está dando su nombre, está poniendo su nombre sobre nosotros. Nos está dando esa gracia de conocerlo. Está quitando ese sello de lo que está oculto a los ojos de mucha gente, mis hermanos, y te lo está dando. ¿Y sabes tú qué haces con eso? Ahí lo dejas y lo pasas. A lo mejor lo abres nomás para que yo vea que ya lo viste con palomitas azules y no sabes ni qué dice. Qué triste, mi hermano, de lo que te pierdes. Si vieron el atributo de ayer, es gavilla del campo. Gavilla. La gavilla, mis hermanos, es una ofrenda, pero es la ofrenda primicia, la primicia, o sea, la más importante, no la primera solamente, la más importante. Jesús es la primicia, mis hermanos. Él es el primogénito, no porque sea el primer hijo, Él es el más importante de todos, el único. Y esa gavilla es la ofrenda de hierba, ¿verdad? De frutos, de semillas, que tienen un olor fragante y que se mece delante del trono para que sea olor fragante de adoración a Dios, mi hermano. Nuestra oración no es lo que decimos, nuestra oración es su nombre, sus atributos, ¿sí se dan cuenta? Por eso les digo, cuando entres a la presencia de Dios, cállate. ¿Y qué le digo? Nada. Repite sus atributos. Tú no estás diciendo nada, estás dando testimonio, testifica. Tú eres Shaddai, tú eres, por ejemplo, el sello que estamos viendo ahorita. Tú eres Yeshua. Esa es la gavilla, mis hermanos. Y los campos. Por eso les digo, vean el atributo de ayer y el de hoy también. Véanlos. Los campos. Es la heredad, mis hermanos. La heredad es la herencia que Él da. Y la herencia es su nombre. Es lo que estamos viendo ahorita.
¿Qué es lo que te heredó? El nombre. Invocar, puso el nombre sobre ti, te llamas como Él, te hizo idéntico a Él, por eso te sella con su nombre, por eso te está poniendo atributos de su nombre, te sella, te sella, te sella, te sella, de tal manera que desaparezca mi cara fea y ahora es la cara de Jesús. Estamos comprendiendo lo que hace. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Sí, en Efesios 1, precisamente el verso 14, acuérdense, es 6, 12, 14, todo es para alabanza de la gloria de su gracia. Todo es para eso, mis hermanos, es para alabarlo y para glorificarlo. No fuiste sellado para irte al cielo, no fuiste sellado porque lo mereces, mi hermano. Fuimos sellados por gracia y fuimos sellados para adorar y glorificar. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Ok. Pues toda la honra, toda la gloria, mis hermanos, sea para el nombre de nuestro Señor Jesús Yeshua y que sea realidad su nombre puesto en nosotros, mis hermanos, y que busquemos su nombre todos los días, no cada 8 días, todos los días, y que busquemos saber y conocer más de Él para honrarlo y glorificarlo, y entre más lo buscas, más te da. Por eso les digo, espero que no estén desperdiciando, mis hermanos, lo que estamos compartiendo en las tardes y lo estén viendo, lo estén orando, lo lleven a su familia y sea una bendición para ustedes. Que toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones, Señor. Igualmente, Gracias igualmente. bendiciones. Bendiciones.